Son, pues estamos en esto, porque es un tema amplio y es un tema que podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo hizo un desarrollo del tema de la cristología y donde hemos estado, porque aquí nos hemos detenido un tiempo y vamos a seguir aquí por el momento. En Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2. Recordemos que aquí partimos con el tema de la divinidad de Cristo, porque el apóstol Pablo trató aquí el tema de la divinidad como también de su humanidad. Y de aquí, pues de su humanidad, pues nos está llevando ahora a la muerte de Cristo. Entonces aquí, básicamente, Filipenses 2 resume el tema de la cristología tanto en su divinidad como en su humanidad. Es decir, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Y ahora estamos entrando al tema de la muerte de Cristo. El mes pasado que estuvimos aquí, recuerdo bien, estuvimos hablando de el tema de la obediencia de Cristo hasta la muerte. Vamos a ver la última parte aquí y de ahí, pues, si Dios lo permite, estaremos entrando en el tema de la muerte de Cristo, que esto se relaciona con su encarnación. Él vino a este mundo, se encarnó con este propósito de morir en la cruz. Y de ahí lo que obtuvo en la cruz. Vamos a Filipenses capítulo 2, al versículo 8. Vamos directo a Filipenses 2, versículo 8. Puesto que ya hemos leído en otras ocasiones y hemos leído aquí en Filipenses 2, hemos leído varias veces los versículos. Y en esta ocasión, pues vamos a leer aquí el versículo 8. Vamos directo al versículo 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta última frase es la frase que vamos a utilizar, es la frase que vamos a analizar, es la frase donde nos vamos a detener, puesto que ya nos está llevando al tema de la muerte de Cristo. Hemos hablado, como ya lo dije, de la divinidad de Cristo. Hemos hablado acerca de la encarnación de Cristo, pero ahora el apóstol Pablo ya nos está llevando al tema de la muerte de Cristo. Y aquí lo podemos ver claramente, puesto que dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y añade, y muerte de cruz. Después de hablar de la obediencia de Cristo hasta la muerte, un tema que vimos anteriormente, vimos cómo Cristo vino a este mundo para obedecer. Él vino a obedecer al Padre y Él vino a obedecer de acuerdo al pacto de redención, donde el Padre entrega al Hijo, el Hijo viene a este mundo, el Hijo va a la cruz, el Hijo se somete siempre a su Padre, en obediencia a su Padre, Él se entrega en la cruz. Es la obediencia de Cristo hasta la muerte. Pero vemos cómo el apóstol Pablo aquí agrega entonces esta declaración sorprendente porque dice, y muerte de cruz. El apóstol Pablo llama la atención sobre este aspecto importante de la muerte de Cristo. Muerte de cruz. Quizá para nosotros no sea impactante, que hemos escuchado muerte, la muerte de Cristo, la muerte, ¿dónde murió? Murió en la cruz. Quizá para nosotros no nos resulta impactante. Pero esto era impactante para aquellos que sabían lo que significaba morir en la cruz, lo que significaba ser crucificado, porque morir crucificado era la manera más vergonzosa y humillante de morir, porque ahí se mataba, se crucificaba a los que se consideraban malvados, a los que se consideraban malhechores, criminales, y era una manera vergonzosa de morir, sobre todo cuando se habla de los judíos, cuando sobre todo los judíos pensaban en esto de morir en la cruz. Esto era algo muy
lamentable, terrible para ellos, porque podemos recordar como Pablo en Gálatas capítulo 3, el versículo 13, donde está escrito esta frase que dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ver a Cristo crucificado para un judío, esto es maldición. Esto es maldición. Y solamente aquí, hermanos, entramos como a un tema muy amplio, porque por esa razón los judíos no creían en Cristo. ¿Cómo puede ser que aquel maldito para ellos, aquel maldito me pueda salvar? ¿Cómo puede ser si él está bajo maldición? Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ellos no comprendían realmente el plan de Dios. Ellos no comprendían realmente lo que Cristo vino a hacer. Ellos no comprendían que así estaba planificado por Dios, de que Cristo tenía que ir a la cruz. Y Cristo lo sabía muy bien. Y por eso podemos entender este significado aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 13, de cómo los judíos no creían en Cristo porque lo veían como alguien débil que se dejó matar, que no tuvo poder, y para colmo muere crucificado. Muere en una cruz, muere de una forma vergonzosa, humillante. Entonces, ¿cómo puede ser el Mesías? ¿Cómo puede ser el Mesías? Más adelante vamos a ver algo más respecto a esto. Que esto es interesante aquí cuando Pablo está diciéndonos esta frase: y muerte de cruz. Porque dice, obediente hasta la muerte, pero apunta, señala y dice, y muerte de cruz. Como para llamarnos la atención, para que nosotros entendiéramos bien que Cristo vino precisamente a dar su vida y nos está hablando aún de la forma como Él había de morir. Muerte de cruz. Entonces, esta era la manera que estaba planificada la muerte de Cristo. Si Cristo hubiera querido morir de otra manera, Él hubiera escogido. El Padre hubiera señalado otra manera y Cristo hubiera escogido otra manera de poner su vida. Porque recordemos que Él puso su vida. Nadie me la quita, dijo, yo la pongo. Entonces, Él puede poner su vida como quiera, Él puede morir como Él quiera. Y por esa razón vamos a ver aquí este tema, la muerte de Cristo. Este es nuestro tema, la muerte de Cristo. Vamos a tomar esta frase que Pablo utiliza aquí, que nos dice aquí, para nuestro tema, muerte de cruz. Entonces vemos aquí cómo Cristo fue obediente, cómo Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer punto. Nuestro primer punto es la muerte más humillante, morir en la cruz. Morir crucificado es la manera más humillante. Las personas condenadas para ser crucificadas primero eran azotadas, aparte de ser juzgadas, aparte de ser condenadas. Eran azotadas y luego obligadas a llevar su propia cruz con la cual iban a ser crucificados. Cargaban su cruz y de aquí viene un punto, un tema que algunos piensan que Cristo no cargó la cruz, porque ignoran que cuando dice que aquí un hombre lo ayudó a llevar la cruz, toman como que saliendo, él no cargó su cruz, es que saliendo encontraron a este hombre y cargó la cruz. Pero ignoran que lo que quiere decir ahí es saliendo de la ciudad. Es saliendo de la ciudad, porque Cristo realmente cargó su cruz. Lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículos 16 al 17, porque este tema es un tema, la muerte de cruz, es un tema básico, fundamental, que debemos entender. En Juan capítulo 19, versículos 16 y 17, dice de esta manera: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo
Gólgota. Él cargando su cruz. Era la costumbre que los condenados a la crucifixión llevaran su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. El Mesías cargó su cruz. Cargando su cruz, avanzó desde que salió del lugar donde fue condenado, del Sanedrín donde fue condenado. Vemos cómo avanzó las calles de Jerusalén. Pero sus hombros ahí sangrando, sus espaldas más bien sangrando por las heridas, por los azotes, su cuerpo debilitado y adolorido. Hubo un momento en que ya no pudo soportar más el peso de la cruz. Entonces, al salir de la ciudad, Mateo 27:32 nos dice entonces qué sucedió. Es aquí cuando vemos que alguien le ayudó, como dice Mateo 27, el versículo 32. Mateo 27:32 dice: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando salían, ¿de dónde salían? Si analizamos los 4 evangelios, los otros lugares donde se habla del sacrificio, de la crucifixión de Cristo, vamos a ver claramente de que aquí se está refiriendo cuando salían, es decir, cuando salían ya de la ciudad rumbo al monte Calvario, rumbo al lugar donde había de ser crucificado. Entonces ya ahí estaba ese hombre a quien obligaron a que llevase la cruz. Entonces, pero esto no es base como para decir que Cristo no cargó su cruz, que Cristo no cargó realmente la cruz, porque ya lo vimos, como dice ahí Juan 19:17, cargando su cruz. Cuando llegaron entonces al monte Calvario, fue humillado con muerte de cruz. Ahí está lo que Pablo entonces nos dice, muerte de cruz. La antigua forma de crucifixión era la siguiente: se colocaba en la cruz, estaba en el suelo, se colocaba al hombre que iba a ser crucificado, se tendía sobre ella a la persona con los brazos extendidos y así era clavado. Los clavos no se clavaban directamente en las palmas de las manos, sino en la parte inferior, cerca de la muñeca, porque ahí podían resistir el peso del cuerpo al ser ya levantados. Los pies del condenado generalmente se cruzaban en uno sobre el otro, de modo que el clavo los atravesara. Una vez hecho esto, entonces ya se levantaba con sogas ahí, ayudados, levantaban ya la cruz y ya la cruz iba en el hoyo que habían cavado en la tierra. De esa manera entonces era la crucifixión. Ahora, esta forma de morir era una forma humillante. Estamos diciendo, una forma humillante. Y era una forma humillante no solo por el hecho de ser crucificado, sino quienes crucificaban, quienes mataban de esta manera. Los gentiles, los judíos. Recuerden que había un problema entre judíos y gentiles. Judíos y gentiles no se llevaban. Los judíos consideraban a los gentiles como los peores, los viles. Y Cristo está muriendo en manos ¿de quién? De los peores, de los gentiles, de aquellos despreciables. Y está muriendo en manos de ellos, porque ellos eran los que mataban de esta manera, crucificando. Porque los judíos, ellos mataban por apedreamiento. Ellos siempre apedreaban. Pero en este caso encontramos aquí cómo ya el mismo Señor Jesucristo enseñó esto. Cuando Él hablaba, podemos entonces entender esto. Cuando Él hablaba de su muerte, hablaba de una manera humillante de su muerte. Porque ser crucificado, ¿de parte de quién? De los malvados gentiles. Y Cristo habló de su muerte en esta forma. Por eso tenemos que observar para poder entender el punto, la muerte más humillante. Ese es el punto en el cual estamos. Y tenemos que observar esas palabras para poder entender el punto, de que morir de esa manera era una manera más
humillante y Cristo sabía de esto. Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19, él mismo le dijo a sus discípulos. Mateo 20, versículo 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos al Señor hablando de su muerte. Pero hablando de su muerte, ¿de qué manera? Dice, y le crucifiquen. La manera en que iba a morir, crucificado. Pero noten cómo dice antes, y le entregarán a los gentiles. Podemos entender el punto si entendemos a la vez qué pasaba con judíos y gentiles. Ya lo dije, pero aquí lo está mencionando el Señor. Por eso Él está hablando y dice, lo van a entregar a los gentiles. Lo van a crucificar. Así va a morir. Por eso digo que esto es sorprendente. Por eso podemos observar que cuando el apóstol Pablo dijo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. ¿Quiénes mataban así? Los gentiles. Y aquí tenemos al mismo Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, imagínense el impacto para los discípulos. Imaginémonos el impacto para los discípulos. Escuchar estas palabras de su Maestro, del Mesías, de su Salvador. Escuchar de que lo van a entregar a los gentiles y va a ser crucificado. Pero esa era la manera. Esa era la manera en que tenía que morir. Muerte de cruz. Más adelante, otra vez aquí en Mateo capítulo 26, versículo 1 y 2, el mismo Señor vuelve a decir, Mateo capítulo 26, versículo 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Otra vez. ¿Para hacer qué? Para ser crucificado. Va a ser crucificado. Él sabía que moriría de la manera más humillante. Aparte de que lo iban a escarnecer, aparte de que lo iban a azotar, lo iban a crucificar. Y cuando menciona, como ya lo vimos ahí, cuando menciona a los gentiles, dice que le crucificarán. Esto aumentaría su humillación. Porque no solamente moriría crucificado, sino que moriría crucificado por los malvados gentiles. De igual manera, los apóstoles hablan de la crucifixión de Cristo. Pedro en Hechos 2:36, una frase solamente ahí que quiero simplemente mencionar, porque ahí Pedro en Hechos 2:36 dice, a quien vosotros crucificasteis, a quien vosotros crucificasteis. El apóstol Pedro aquí hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo. Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, esa frase también dice, fue crucificado en debilidad. Fue crucificado en debilidad, haciendo referencia a su condición humana, de cómo estaba agobiado, azotado, angustiado ahí, una situación dolorosa, que fue azotado. Ese es el sentido, fue crucificado en debilidad. La forma más dolorosa, humillante de la pena de muerte romana, se convirtió a la vez en el medio por el cual Jesucristo salva a los pecadores. Por eso cuando se habla de la humillación de Cristo, cuando hablamos del tema de la humillación de Cristo, tiene que ver aún con su crucifixión. Tiene que ver aún con esta forma de morir, su humillación, porque Él realmente se entregó, porque Él realmente dio su vida, se humilló a sí mismo. Cuando dice se humilló, no solamente es el sentido de que vino a este mundo, tomó forma humana, se humilló, no, se humilló hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Ahí está nuestro primer punto. Ahora, segundo punto, la muerte
de cruz. Tenía que morir en la cruz. Lo está diciendo claramente. Y muerte de cruz. Tenía que morir en la cruz. Por eso ahora podemos entender algunos eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde parecía que lo iban a matar, donde parecía que ya está muerto. Pero no, tenía que llegar a la cruz, tenía que morir en la cruz. Y quiero señalarles aquí algunos eventos. Por ejemplo, ya sabemos el caso de Herodes, cuando mandó matar a los niños pequeños, de 2 años para abajo. Mandó a matar a los pequeños. Entre ellos estaba el Señor Jesucristo. Mandó a matarlos. Y esto simplemente lo narro porque ya saben de este evento. Pero si no, lo pueden ver ahí en Mateo. Recordemos cuando Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años. ¿Qué pasó? ¿Iban a matar a Cristo? Porque recuerden que Herodes se sintió burlado por los llamados 3 reyes magos, que vinieron y le dijeron acerca del niño y se sintió él engañado. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a matar a los niños menores. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Iban a matar al Señor Jesucristo? ¿Podían matarlo en ese momento? Esa es la cuestión. No podían matarlo. No, tenía que morir en la cruz. No podían matarlo, aunque Herodes haya dado la orden, aunque los soldados sean eficaces en cumplir el mandato de Herodes, no podía morir a filo de espada. No podía morir a filo de espada. No, así no iba a morir. No era la manera de morir. No era la manera en que el Señor iba a morir. No era el tiempo para morir. Y por eso encontramos que aunque se levanten ejércitos, se levante quien se levante, no podían matar al Señor. No podían hacer nada en contra de él, porque ya estaba señalado. Tenía que ir a la cruz. Muerte, muerte de cruz. Primero. Segundo evento. En Lucas capítulo 4, ahí sí vamos, porque no sé si algunos han visto esto. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30. Y aquí tenemos otro evento donde parece que lo iban a matar. Estuvo a punto de ser muerto. Pero vamos a ver qué dice aquí Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30. Vamos aquí a la conclusión del diálogo que tenían ahí, o de lo que el Señor estaba enseñando. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué ocurrió aquí? Lo mismo. Estuvo a punto de ser despeñado. ¿Qué quiere decir? Que estaban en una peña, un monte muy alto, y ahí estaba como acorralado. No había salida. Obsérvenlo, no había salida. Ahí estaban ellos. ¿Por dónde va a ir el Señor? Da un paso para ahí, se despeña, cae. ¿Y qué hizo? Vean lo que dice, mas él pasó por en medio de ellos. Ya lo tenían. Ya lo tenían. Porque vean, y en realidad querían matarlo, hermanos. No solamente lo rodearon y estuvieron dialogando, no, de verdad querían matarlo. Porque noten aquí como dice el versículo 28, se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Es decir, no solamente lo rodearon y no, estaban bien enojados. Estaban bien molestos y su intención, la intención de ellos, era matarle. Porque dice, nótenlo, dice, para despeñarle. Ahí está el propósito, para despeñarle. Era su propósito. Ahora, ¿por qué se enojaron tanto? Se enojaron tanto por el mensaje del Señor, que fue un mensaje que no les gustó. Los mensajes del Señor Jesucristo generalmente a los líderes de la sinagoga, a los líderes religiosos, no les gustaba.
porque eran mensajes que iban en contra de sus conceptos. Y esto lo debemos entender. El mensaje de Cristo siempre va a ir en contra de nuestros conceptos naturales. Los mensajes de Cristo siempre nos van a golpear, siempre nos van a atacar en algún aspecto de nuestra vida, que hay algo que siempre no nos va a gustar. Esto pasó aquí, porque aquí el Señor Jesucristo habló sobre el tema de la soberanía de Dios y la gracia distintiva. Y el tema de la soberanía de Dios y la gracia distintiva no es agradable. Porque ¿cómo es que hace distinción? Y sobre todo, aquí viene el punto, hermano, escúchenlo, es muy importante esto. Sobre todo está haciendo distinción del que se supone que es su pueblo para ir a bendecir a los malvados gentiles. Se llenaron de ira porque no les gustó la forma de proceder de Dios. Porque vean qué pasó, hermanos. Vamos a leer, ya que entramos en este punto. Quiero que noten aquí lo que dice en el versículo 25. Comenzamos en el 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. Se supone que Israel debería ser la nación bendecida, donde debería Dios manifestarse. ¿Y qué dice? En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Los sidonios, ¿quiénes eran los sidonios? Idólatras, paganos. Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Aquí está su pueblo Israel y ahí están los sidonios. ¿A quién debería bendecir según el concepto de los líderes religiosos judíos? A Israel. ¿Y qué hace? Va con los sidonios. Esto es un golpe tremendo. Por eso se llenaron de ira, porque la enseñanza del Señor no les estaba agradando, no les gustó, no les estaba gustando. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor puede hacer esto? El Señor es soberano. Y en su gracia puede hacer distinción según su gracia. Él bendice a quien quiere bendecir y nos muestra aquí realmente que lo puede hacer. Después dice así, el versículo 27, y muchos leprosos había en Israel, otra vez Israel, en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora un sirio. Primero un sidonio, ahora un sirio. Y podemos decir, ¿y Israel? ¿E Israel? ¿Qué pasa con Israel? Israel no recibió la bendición. ¿Quién lo recibió? Ahí está el impacto. Por eso les digo, esto fue impactante. ¿Por qué creen que se llenaron de ira? Porque fue impactante esto. Les golpeó en sus conceptos, en sus ideas. Pero esto es lo que hace Dios. Este es el mensaje del Señor Jesucristo. Aquí un mensaje de soberanía y gracia distintiva. Porque Él es soberano, bendice a quien quiere bendecir. Si quiere bendecir a aquel pagano, si le quiere prosperar a aquel pagano y aquellos que decimos somos el pueblo de Dios y se supone que debemos estar bien, debemos prosperar, hablando económicamente, hablando en otras situaciones. Pero si Dios quiere bendecir a aquel, nos vamos a llenar de ira también. No, al contrario. Tenemos que darle la gloria, sea que nos bendiga o no nos bendiga, porque Él es Dios soberano. Él hace lo que su voluntad determina. Entonces, estos se llenaron de ira y su intención entonces era ¿qué? Matar al Señor. ¿De qué manera lo querían matar? Empujándolo podemos decir, desde el barranco, ahí ese monte. Pero entonces, ¿qué pasó? No podía morir allá. Ahí no podía morir, porque tenía que ser muerte de cruz. Y por eso vemos claramente cómo dice, pasó en medio de ellos. Y pensamos, pasó en medio de ellos. Si era una multitud, ¿por qué no lo agarraron? Era una multitud, fácil lo podían sujetar y lanzar. Pero hermanos, aquí está. Estaba determinado, establecido que tenía que ser en la cruz, que tenía que morir.
en la cruz. Y por eso no podía morir de esa manera. Muerte de cruz. Tenía que morir en la cruz. Ahora tenemos aquí otro ejemplo. No podía morir apedreado, aunque ya lo tenían de igual manera. Ya lo tenían. Veamos aquí en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículos 58 al 59. Y veamos otro caso donde prácticamente ya pudo haber sido apedreado. Pero aquí tenemos Juan capítulo 8, versículos 58 al 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí está otro ejemplo. Ya tenían las piedras, ya estaba ahí, ya lo tenían. Sin embargo, ¿qué pasó? Otra vez, hermanos. Aunque aquí añade algo más porque dice, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue otra vez. ¿Será que ya habían dejado las piedras? Porque ya tenían las piedras. Dice, tomando. Entonces, piedras, ya las tenían. Pero ¿qué pasó? Habrán dejado las piedras y pasó ahí en medio, porque aquí lo dice. Aquí lo dice claramente. Atravesando por en medio de ellos, se fue. Ya tenían las piedras. Y bien, podían haberlas arrojado. Podían haber matado al Señor. Pudo haber muerto apedreado, pero no era la manera. Porque estamos viendo claramente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso ya vemos entonces que aquí, aunque tenían la intención de matarlo, porque no crean que estaban jugando, no crean que agarraron la piedra más pequeña. No, agarraron la piedra con el propósito y la intención real de matarlo. Pero como no había llegado la hora, ni era la manera en que tenía que morir, vemos entonces qué sucedió. Jesús se escondió. Y aquí podemos notar algo muy interesante. Jesús sabía cómo iba a morir porque ya lo había dicho, ya lo leímos. El Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser crucificado. Él sabía cómo iba a morir. Sin embargo, vean aquí, hermanos, que Él no se comportó de una manera atrevida, diciéndole, yo sé cómo voy a morir, a ver, máteme, a ver si puede. No se comportó de esa manera. Sino vean cómo dice, se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Este evento otra vez nos muestra, hermanos, que tenía que ser muerte de cruz. No podía morir, como ya lo vimos, a filo de espada por Herodes. No podía morir despeñado, lanzado desde un barranco. No podía morir apedreado. Porque esto de que los judíos tenían su manera de matar por apedreamiento, no lo hicieron solamente una vez. También lo intentaron hacer otra vez en Juan capítulo 10, versículo 30 y 31. Juan 10, versículo 30 y 31. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Otra vez volvieron a tomar piedras. ¿Qué tema no les gustaba? No les gustaba el tema de la divinidad de Cristo. No les gustaba el tema de que Él pudiera decir, yo y el Padre uno somos. No les gustaba el hecho de que Cristo dijo allá donde leímos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué creen que rápidamente tomaron piedras? Porque vino a su mente el yo soy, se está atribuyendo el yo soy. ¿Cómo? No lo creían. Tenían conceptos equivocados del Señor Jesucristo. Ellos pensaban, este es el hijo del carpintero. No están aquí sus hermanos, sus hermanas.
Tenían esos conceptos. Entonces, cuando él hablaba de esta manera, para ellos les parecía, escúchenlo bien, les parecía blasfemia. Yo y el Padre uno somos una blasfemia para ellos. Por eso, pena de muerte. El blasfemo tenía que morir, pena de muerte. Apedreado en este caso de parte de los judíos. Pero notamos aquí que otra vez no podía morir de esa manera. No podía morir apedreado. Y por eso, aunque ya tenían las piedras en las manos, ya lo tenían, no pudieron matarlo porque no iba a morir de esa manera. Tenía que ir a la cruz y morir en la cruz. Y por eso Pablo lo enseña de esta manera, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, en tercer lugar, en la cruz Cristo estaba obedeciendo al Padre. En la cruz Cristo estaba obedeciendo al Padre. Este texto que tenemos aquí nos presenta el tema teológicamente conocido como la obediencia activa y pasiva de Cristo. Es un tema teológico, porque bíblicamente no nos dice obediencia activa, obediencia pasiva. Teológicamente, porque los teólogos formularon y dijeron, bueno, esta es la obediencia activa y esta es la obediencia pasiva. Vamos a tomar esa frase, porque la vemos precisamente en el texto de Filipenses 2:8. En Filipenses 2:8 podemos encontrar esto. La primera parte en cuanto a la obediencia activa, lo notamos cuando dice, haciéndose obediente. Haciéndose obediente. La obediencia activa la podemos ver en la primera parte del texto de Filipenses 2:8. La obediencia de Cristo fue una vida de obediencia, más bien. Cristo obedeció en cada aspecto de su vida. Cristo fue obediente. La vida obediente de Cristo antes de ir a la cruz puede ser notable, porque él en muchos textos hablaba y decía que él vino a sujetarse al Padre, que él hacía lo que al Padre le agrada, que él vino para someterse a la voluntad de su Padre. Esa es la obediencia de Cristo. La obediencia. Y dice la obediencia hasta la muerte. Ya nos está señalando obediencia hasta la muerte. Pero no termina ahí su obediencia, porque después dice y muerte de cruz. Ese es otro aspecto. Pero primero estamos viendo aquí la obediencia activa, como se le denomina, porque Cristo cuando obedeció perfectamente la ley divina. No había alguna parte donde a él lo pudieran acusar por los judíos. No había ninguna parte donde el Padre quedaba o quedaría desagradado de él porque no obedeció algún aspecto de la ley. Él obedeció perfectamente la ley divina. Recordemos que él nació bajo la ley y vivió conforme a la ley. Desde el nacimiento fue sometido a la circuncisión. Desde el nacimiento se sujetó a las leyes ceremoniales. En su vida él obedeció realmente la ley. Eso es lo que se denomina la obediencia activa de Cristo. Y obedeció, aunque esta obediencia, cuando ya vamos un poco más sobre este tema, encontramos que esta obediencia es una obediencia a nuestro favor. Porque él como nuestro Redentor tenía que obedecer la ley a favor nuestro, lo que nosotros no pudimos hacer. Por eso es cuando viene el tema de nuestra justicia es Cristo. La obra justa de Cristo es nuestra obra. De ese modo somos justificados. Entonces, este modo de vida, esa obediencia, le agradó al Padre. Por eso el Padre pudo decir, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Porque todo lo que hizo agradó al Padre. Y él lo dijo en Juan 8:29. En Juan 8:29, él dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Noten cómo dice, yo hago siempre, no en una ocasión como que le agrada al Padre y en otra ocasión como que ahí
no le agradó al Padre. No, dice, yo hago siempre, siempre lo que le agrada al Padre. Esta es la obra sustitutiva y redentora de Cristo. La obediencia activa, la obediencia perfecta a la ley a favor de los suyos, como la ley lo exigía, para la justificación del pecador. Porque para que uno sea justificado realmente según la ley, cumpliera la ley, tiene que cumplirlo perfectamente. No se admitía que ya cumpliste una parte y si llegas a quebrantar otra parte, pues tienes la otra parte a tu favor. No. Dice Santiago que al desobedecer un punto, desobedeces todo. No hay punto a nuestro favor. ¿Y quién podía cumplir la ley? En pensamiento, en palabra, aún. Solamente Cristo. Y ahí está Él obedeciendo. En ese aspecto que se llama la obediencia activa. De este modo podemos ver cómo Cristo cumplió perfectamente la ley, obedeciéndola perfectamente. Ahora, la obediencia pasiva se denomina así la obediencia pasiva a lo que Él hizo en la cruz. Por eso decía que en Filipenses 2:8 tenemos estos dos aspectos, la obediencia activa y pasiva de Cristo. La obediencia pasiva se considera que es lo que Él hizo en la cruz y muerte de cruz, porque también la ley exigía el pago de las transgresiones. La ley no solamente exigía obediencia, no, también si alguien quebrantaba la ley exigía que tiene que pagar. Tiene que pagar por esas transgresiones. La ley lo exigía. No solo requería su cumplimiento, también en cuanto al castigo se tenía que cumplir. Ahora, Cristo, para cumplir ese aspecto que la ley demandaba, tenía que derramar su sangre, tenía que pagar, tenía que dar su vida. ¿Y dónde fue esto? En la cruz. Tenía que morir en la cruz. Y muerte de cruz. Y tenía que morir para satisfacer la demanda del castigo de la ley por aquellos por quienes Cristo vino a dar su vida. Tenía que morir en la cruz, tenía que derramar su sangre. Cristo voluntariamente se sometió para ser llevado a la cruz. Es ahí cuando viene la figura del cordero, es ahí cuando viene la figura de la oveja, que mudo como la oveja, dice, fue llevada al matadero. Enmudeció ante sus transquiladores, no abrió su boca para quejarse de lo que le estaban haciendo. ¿Por qué? Porque se entregó voluntariamente para morir en la cruz. Y él lo sabía muy bien porque ya lo había dicho. El Hijo del Hombre va y va a ser crucificado. Entonces no pensemos que simplemente lo atraparon, simplemente lo emboscaron y lo agarraron. No, él realmente se entregó. Que los enemigos planearon toda la emboscada, pero en realidad él se entregó. Por eso los que son de Cristo ya no deben nada. Porque Cristo, con su vida obediente y su muerte en la cruz, ya satisfizo lo que la ley demanda. Obediencia y pago por las transgresiones. Por eso los creyentes en Cristo ya fueron justificados. Romanos 5:1 lo dice claramente. Romanos 5:1. Claramente nos dice que hay justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Ahora es por la fe en Él, en su persona y en su sacrificio. Por eso es muy importante que cuando hablamos de Cristo para la fe del pecador, tiene que ser la fe en la persona y la obra de Cristo.
No se puede solamente enfocar en la obra de Cristo, en la cruz de Cristo, en la cruz, no, también en la persona de Cristo. Porque para que Él sea nuestro verdadero Salvador, tenemos que mirarlo en su persona y en su obra. No solamente el beneficio de la cruz, sino también lo que Él es para mí, el Señor. Por eso la frase debe ser Señor y Salvador. No solamente Salvador, que me salvó porque murió en la cruz, porque derramó su sangre. Quiero ese beneficio, pero no quiero que sea Señor de mi vida. No, si vas a creer en Cristo, tienes que creer en Él como Señor y Salvador. En su persona y en su obra. Porque de ese modo vamos a ser justificados. No podemos ser justificados solamente por la muerte en la cruz, también por su vida obediente. Por eso Pablo dijo, obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso los creyentes pueden cantar, todo fue pagado ya, nada debo yo. Todo fue pagado ya, nada debo yo. Y si algo debo, Cristo dice, ponlo a mi cuenta. Cristo dice, ponlo a mi cuenta. Este sentido. Los creyentes ya tienen paz para con Dios, porque la demanda de la ley quedó satisfecha. Noten la frase, no dice paz de Dios o paz con Dios, no, paz para con Dios. Es muy importante notar la frase, porque es paz para con Dios. En relación a la ley ya estamos en buenos términos con el juez. Ya no somos prófugos de la justicia, ya no estamos huyendo, porque por la fe en Cristo, la demanda de la ley quedó satisfecha por la obediencia de Cristo, su vida y su muerte. Ya estamos en buena relación con el juez que juzga justamente, porque en la cruz Cristo fue castigado por nuestros pecados. Isaías 53, la profecía de Isaías decía esto. Isaías 53, versículos 5 y 6. Vean cómo dice claramente aquí que nuestros pecados, que quiere decir básicamente que nuestras culpas por el pecado. O sea, las culpas que trae el pecado, ¿quién cargó esa culpa? ¿Quién recibió el castigo? Isaías lo profetizó. Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El castigo de mi paz. Esa paz que yo tengo para con Dios, a mí no me costó nada. Le costó a mi Redentor, a mi Señor y Salvador. A Él le costó. Él fue castigado. Él fue castigado. ¿Por qué? Porque Él quiso llevar mis pecados. Porque Él quiso ir a la cruz por mí. Él ya fue, como dice aquí, castigado. Y por eso ya tenemos paz para con Dios. Y más que buscar la paz interior, aquí está hablando de la paz en cuanto a términos legales, como justicia, condenación, juez. Está hablando de esa paz que ya tenemos en cuanto a la relación con Dios. Más que buscar la paz interior, ese es otro asunto, ese es otro tema. Pero aquí está hablando de ese tema de la justificación en el sentido de que ya te declaran justo ante las demandas de la ley. ¿Pero por qué? Porque el Señor, Él tuvo que morir en la cruz, tuvo que vivir una vida perfecta y morir en la cruz para así satisfacer las demandas de la ley. La obediencia activa y pasiva de Cristo era necesaria para la justificación del pecador. El pecado no puede ser expiado hasta que se cumpla la ley perfectamente y se haga un pago perfecto por las transgresiones de la ley divina. El pecado no puede ser expiado
hasta que se cumpla la ley perfectamente y se haga un pago perfecto por las transgresiones de la ley divina. El texto dice que Cristo hizo las dos cosas. El texto de Filipenses 2:8 dice que Cristo hizo las dos cosas. Obedeció, vivió una vida de obediencia perfecta y pagó en la cruz con una sangre perfecta, libre, sin mancha y sin contaminación. En este sentido, podemos decir que la salvación es por obras, pero las obras de Cristo. En otro sentido, podemos decir que mi salvación es por gracia, porque lo recibo como un regalo de Dios. No hice nada, simplemente creí en el Señor. Y es todo ese tema que Pablo desarrolla en Romanos cuando se opone a las obras de la ley y la fe. O la fe o las obras de la ley. Es todo el desarrollo que Pablo hace en Romanos, en los primeros capítulos. Ya vimos parte aquí en el capítulo 5. Pero es todo ese desarrollo, ese tema que Pablo trata ahí para demostrar que realmente Cristo, por su obediencia, que lo denomina como la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios, porque en Él encontramos una obediencia justa, una vida justa, perfecta y una obra perfecta en la cruz. En cuanto a nosotros, ya lo decía, nuestra salvación es por gracia. Es por gracia. La obediencia de Cristo durante su vida y en la cruz son la base legal de nuestra justificación. Por eso decimos, en ese sentido, por obras, las obras de Cristo. Pero en otro sentido, en cuanto a mí como pecador, por gracia. Por gracia. Y es esto que los judíos no podían comprender. Y es por esta razón que se oponían tanto a Pablo. Que se oponían tanto a él. Que decían que estaba predicando herejías, cosas falsas, porque no entendían realmente la obra de Cristo, la vida perfecta de Cristo, del Mesías. Entonces, qué maravilloso es esto, porque esto es lo que nos justifica. Esto es lo que nos justifica. Y Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 24, cuando dice, justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente. Esto, hermanos, es un golpe para los judíos. Porque para los judíos, para ser justificado es en cuanto a las obras de la ley. Por eso Pablo dice, en cuanto a las obras de la ley, ningún ser humano se justificará delante de Dios. Y cuando escuchan justificados gratuitamente, en la mente de un judío que estaba acostumbrado a hacer sus obras para recibir justificación, esto era un golpe tremendo y a la vez una falsa enseñanza. Pero esa era la enseñanza apostólica. Esa era la enseñanza apostólica. Para nuestra salvación, para nuestra justificación gratuita, Cristo tenía que vivir una vida perfecta. Tenía que derramar una sangre pura, sin mancha y sin contaminación. Por eso tenía que ir en la cruz. Porque en la cruz estaba obedeciendo al Padre para nuestra salvación. Porque ya dijimos que es su vida perfecta y su obra perfecta la que nos justifica, la que nos salva. Por eso tenía que ir en la cruz, permanecer en la cruz y morir en la cruz. Y muerte de cruz. ¿Qué otro impacto podría tener esto? Para poder entender lo que Pablo nos está diciendo, muerte de cruz. Porque los que estaban alrededor querían que bajara de la cruz. Los que estaban ahí querían que bajara de la cruz, según para que creyeran en él. Pero no, él tenía que morir en la cruz, tenía que permanecer en la cruz, tenía que ir a la cruz
y morir en la cruz. Pero ¿qué pasaba con aquellos que estaban alrededor? Vean, esto es interesante, hermanos, porque ellos querían que bajara. Él tenía que subir en la cruz, pero ellos querían que bajara. Véanlo aquí en Mateo capítulo 27, versículo 39 al 40. Mateo capítulo 27, versículo 39 y 40. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estaban burlando. Decían: ¿de verdad eres el hijo de Dios? Queremos verlo. A ver, desciende. Ignoraban que tenía que ir a la cruz. Ignoraban que tenía que morir en la cruz. ¿Y qué querían según como para comprobar que era el Hijo de Dios? Que descienda. Ellos pensaban que era como un hombre débil, que simplemente lo atraparon, lo crucificaron. Eso pensaban. ¿Cómo ellos pensaban que él iba a demostrar su poder? Bajando de la cruz. Deshaciéndose ahí de los clavos. Y bajando de la cruz. Ahora sí, eres el Hijo de Dios, ahora sí vamos a creer. Hermanos, querían que bajara, obsérvenlo bien. Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, si eres el Mesías, ¿cómo es posible que mueras en la cruz? Aquí viene lo que les decía. ¿Cómo es posible que el Mesías muriera en la cruz y en manos de los malvados gentiles? Sobre todo el concepto que tenían los judíos de la llegada del Mesías. Porque ellos pensaban que al llegar el Mesías los iba a librar del yugo de los gentiles. La decepción de uno de los caminantes de Emaús, cuando fue crucificado, sepultado, decían, el camino de Emaús decían, es que esperábamos que había de redimir a Israel, pero hace 3 días ya no sabemos qué. Esperábamos que había de redimir a Israel. ¿En qué sentido redimir a Israel? De la mano del yugo, más bien del yugo romano, del dominio de los gentiles. Este era su concepto. Entonces, al ver que los gentiles lo están crucificando, al ver que el Mesías, el que dice ser el Mesías, está siendo crucificado y va a morir, esto aumentaba su incredulidad. Esto aumentaba su incredulidad. Desciende para que creamos. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero ya vimos, tenía que ir a la cruz. Tenía que ir a la cruz. Tenía que morir en la cruz. No era falta de poder, porque vean cómo se burlaba. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Y lo pudo haber hecho. Pero eso no es falta de poder en cuanto a su concepto. Pero sí es realmente el poder que estaba demostrando al ir a la cruz. Ellos no lo entendían así. De igual manera, los principales sacerdotes se burlaban, versículo 41. Versículo 41 y 42. De igual manera. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Noten, hermanos, ¿qué querían? Que descienda de la cruz. Tanto los que estaban alrededor como aquí los principales sacerdotes con los escribas y los fariseos y los ancianos, que decían que descienda. Descienda ahora. Lo queremos ver ahora. A ver, descienda de la cruz. No sabían lo que estaban diciendo realmente. Ignoraban completamente el plan de Dios. Porque tenía que ir a la cruz. Y él mismo lo había dicho, recuerden. El Hijo del Hombre va
va a ser crucificado, ahí va a morir, pero al tercer día resucitará. Es decir, tenía que morir. Por eso esto que estaban pidiendo no podía ser. Tenía que ir a la cruz, permanecer en la cruz y morir en la cruz. Una burla y un desafío para Cristo. Estaban burlando, le estaban desafiando. A ver, desciende para que creamos qué iba a hacer Cristo. ¿Qué iba a hacer, hermanos? Para demostrar su poder, va a descender de la cruz para que creyeran en Él, porque ahí al final del versículo 42 dice, y creeremos en Él. Para que crean en mí, entonces voy a descender. Hermanos, tenía que morir en la cruz. Cristo no iba a satisfacer el deseo, el capricho de estos hombres. El hombre caprichoso siempre, según él, para que crea, quiere que Cristo, quiere que Dios haga lo que él piensa, para que entonces sí, ahora sí voy a creer. Quiere que Dios haga las cosas a su manera, quiere que Cristo haga lo que él piensa, para que entonces ahora sí voy a creer. Pero ¿qué vemos aquí? No. Dios va a hacer lo que Él ha determinado hacer. Cristo va a hacer lo que Él también estaba determinado a hacer, morir en la cruz. Él tenía que obedecer porque dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí estaba obedeciendo al Padre. Le estaba en la cruz obedeciendo al Padre. Bajar de la cruz sería desobediencia al Padre. Bajar de la cruz sería como negarse a obedecer el mandamiento del Padre. Si hubiera descendido de la cruz, todavía estuviéramos con la cuenta pendiente de nuestros pecados. Si Él hubiera bajado de la cruz. Pero no, tenía que permanecer en la cruz y morir en la cruz. Ahora vean esto. Noten esto, hermanos. Estos hombres principales, sacerdotes, ancianos, querían que bajara de la cruz. En otra ocasión, el apóstol Pedro no quería que subiera a la cruz. Noten esto, es muy interesante. Pedro no quería que subiera a la cruz, porque al anunciar su muerte, vamos a verlo aquí en Mateo 16. Vean, por un lado están estas personas que querían que bajara de la cruz. Por otra parte estaba Pedro que no quería que subiera a la cruz. Mateo 16. Y esto lo podemos entender de esta manera. Por eso lo digo así. Pedro no quería que subiera a la cruz, porque lo podemos entender. Mateo 16, del versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Podemos entender lo que estamos diciendo? ¿Podemos entender, hermanos, esto? ¿Por qué estoy diciendo que Pedro no quería que subiera a la cruz? Porque cuando él dijo que iba a ir a Jerusalén, ¿qué iba a hacer a Jerusalén? Hermanos, iba a morir. Lo dice claramente aquí. ¿Y cómo iba a morir? Lo dijo en otras partes, crucificado. Entonces Pedro, ¿qué dijo? Vean cómo Pedro lo tomó aparte y empezó a reconvenirle. ¿Qué quiere decir? Comenzó como a regañarlo, exhortarlo, diciéndole, vean cómo dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esto que dijiste que te van a matar, esto que dijiste que te van a azotar, que te van a crucificar. En otra ocasión también lo dijo, como diciendo,
es de ninguna manera te acontezca. No quería que, no quería que vaya a la cruz. No quería que subiera a la cruz. Esa es la razón de por qué el Señor le habló aquí fuertemente. Esa es la razón por qué le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Le habló fuertemente porque se estaba oponiendo a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y oponerse a la obra de Cristo, de morir en la cruz del Calvario, es oponerse a la obra salvadora de Cristo. Y por eso le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Como diciendo, yo ya estoy encaminado, yo voy a subir, es necesario. Noten esa palabra, es necesario. No es una opción, es necesario subir a Jerusalén. Entonces yo estoy encaminado, Pedro, y tú me estás estorbando. Quítate de delante de mí. ¿Y qué le dijo? Satanás. No quería que subiera a la cruz. De una forma inconsciente, no de una forma directa, de una forma indirecta, Pedro se estaba oponiendo a que Cristo subiera a la cruz. No está diciéndole directamente como que no quiero que muera, no quiero que por estos pecadores, no lo estaba diciendo directamente, pero de una manera indirecta, al decirle, no permitas que esto te acontezca. Tenía una buena intención, pero estaba totalmente equivocado. Las buenas intenciones, hermanos, no siempre son buenas delante de Dios. Podemos tener buenas intenciones y podemos estar equivocados. Mucha gente es sincera en lo que hace en su religión. Por ahí se ve sincera en su devoción, pero están equivocados. Pedro aquí tenía una sincera intención, hermanos. Amaba a su maestro, amaba a su Señor, sin duda. Pero escuchar que te van a matar, escuchar que te van a azotar, escuchar que vas a ser crucificado, ahí viene entonces el sentimentalismo. Y esto, no estamos lejos de esto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en otro tiempo, antes de entender todo el padecimiento, el sufrimiento de Cristo, no sé si a ustedes les pasó, pero veíamos las películas de la pasión de Cristo cuando llegaba la Semana Santa y ahí con mucho sentimiento, ahí vemos cómo lo están golpeando y como si uno pudiera ir a salvarlo, ¿por qué nadie lo salva? Lo veíamos sentimentalmente. Pero todo eso era necesario, hermanos. Lo dice claramente, es necesario. Es necesario, así tenía que ser. Por eso Él se entregó voluntariamente para esto. Entonces, notamos ese contraste, hermanos. La gente alrededor y los ancianos y los gobernantes querían que bajara de la cruz. Pedro no quería que subiera a la cruz. Noten esto, hermanos. Pedro no quería que subiera a la cruz y a pesar de eso, subió a la cruz. La gente quería que Cristo bajara de la cruz, pero Cristo no bajó de la cruz vivo. Bajó muerto. Murió en la cruz. Muerte de cruz. Ese es nuestro tema. Muerte de cruz. Cristo permaneció en la cruz hasta la muerte como obediencia al Padre. Porque ahí estaba obedeciendo el mandamiento del Padre que dice Juan 10:17, hablando de la obra de Cristo. Vemos cómo dice en Juan 10:17, hablando de dar su vida, este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:17. ¿Cuál mandamiento? Dar su vida. Entonces, en obediencia, por eso Pablo resalta y dice, obediente, porque el mandamiento del Padre es ir a la cruz, dar su vida. Y en obediencia a Él, entonces estaba cumpliendo esto. Por eso decía que si Él bajaba de la cruz, iba a desobedecer al Padre.
Si Él no subía a la cruz, iba a desobedecer al Padre. Por eso tenía que ir a la cruz, permanecer en la cruz y morir en la cruz. Ahí estaba demostrando, en la cruz, estaba demostrando cuánto amaba al Padre. Juan 14:31. Para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. El mandamiento del Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y para que el mundo conozca que amo al Padre, porque la cruz en el monte Calvario era una luz para el mundo de aquel entonces. Para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos. Vamos de aquí. La determinación de ir a la cruz para mostrar su amor y obediencia al Padre. En la cruz donde Cristo fue crucificado, también experimentó el gran amor del Padre. Por eso el Padre me ama. Por eso el Padre me ama. Porque pongo mi vida para volver a tomarla. Juan 10:17. Cristo estaba triunfando en la cruz. Estos hombres veían a un hombre débil en la cruz. Veían a un hombre derrotado. Veían a un hombre que ya no podía hacer nada. Pero en realidad Cristo estaba triunfando en la cruz. Versículo 18 de Juan 10. Yo pongo mi vida. No era victoria de Satanás y sus demonios. No, yo pongo mi vida. No es victoria de Satanás. No es victoria de sus enemigos. Nadie me la quita. Juan 10:18, 17, 18, todo lo que estamos mencionando, ahí está. Nadie me la quita. No es victoria de los enemigos. Cristo estaba triunfando porque llegó hasta donde debería llegar en su obediencia, la cruz. Hasta la cruz. Su muerte no fue derrota, fue victoria. En cuarto lugar, en la cruz Cristo estaba cumpliendo su ministerio. Tenía que ir a la cruz. Porque el ministerio de Cristo, hablando del ministerio terrenal, así se denomina, el ministerio terrenal de Cristo, quiere decir su vida, y aún ahí en la cruz del Calvario todavía seguía cumpliendo su ministerio terrenal, y en la cruz Cristo estaba cumpliendo su ministerio. El ministerio de Cristo tenía que terminar en la cruz. Hablando de su ministerio terrenal, tenía que terminar en la cruz. Una vez crucificado, una vez estando en la cruz, no podía bajar de la cruz. Aunque los que estaban alrededor querían que bajara. Su vida tenía que terminar en la cruz. Agonizando y a punto de morir, seguía cumpliendo su ministerio. El Señor Jesucristo sabía que su ministerio terrenal y su propia vida terminaría en la cruz del Calvario. Por eso Cristo en la cruz estaba cumpliendo su ministerio hasta las últimas horas de su vida terrenal. Estaba cumpliendo su ministerio. ¿Por qué? Porque en la cruz, y aquí simplemente les voy a mencionar tres puntos que Dios mediante vamos a estar considerando como temas. Cristo estaba cumpliendo su ministerio de redención. Gálatas 3:13, redimiendo de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Dónde? En la cruz. Cristo estaba cumpliendo en la cruz su ministerio primero de redención. Estos son temas aparte, hermano, simplemente lo menciono. El tema de la redención. La ley exigía un cumplimiento perfecto de su ley. Más bien, Dios exigía un cumplimiento perfecto de la ley y maldecía al que no lo cumplía. Nadie lo cumplió. Como consecuencia, todos estaban bajo la maldición.
Todos violamos la ley, desobedecimos la ley y eso trajo consecuencias lamentables para la eternidad. Alguien tenía que pagar para la redención. Cristo estaba pagando en la cruz. Sobre él el castigo estaba cayendo. El pago tenía que ser agradable y perfecto para Dios. El Padre se ofreció. El Padre ofreció a su Hijo y el Hijo se ofreció para ser hecho maldición en lugar de nosotros, los malditos. Cristo estaba siendo hecho maldición en la cruz para redimir a los que estaban bajo maldición de la ley. Segundo, estaba cumpliendo su ministerio de reconciliación. Efesios 2:16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios. Reconciliando a los pecadores. El pecado que produjo enemistad entre Dios y el pecador. Él es Dios quien toma la iniciativa de la reconciliación. Él planificó la salvación. Él mandó a su Hijo. Él entregó a su Hijo para ser crucificado. Dios lo ofreció como ofrenda. Dios lo entregó por todos nosotros. Y de ese modo, Romanos 5:10 dice, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. Entonces, muriendo en la cruz, estaba cumpliendo su ministerio de redención, de reconciliación. Y en tercer lugar, estaba cumpliendo su ministerio de propiciación. Romanos 3:25. De propiciación. La ira de Dios estaba cayendo sobre él. Él es la propiciación de nuestros pecados. Él los cubrió y en lugar de recibir nosotros el castigo, Él recibió el castigo por nuestros pecados. Y sabemos qué producen los pecados hacia Dios: la ira. La ira. Dios está airado con el pecador todos los días. Pero como Cristo vino como el propiciatorio, nos cubrió y Él recibió el castigo, Él recibió la ira se derramó porque la ira se tenía que derramar. La ira se tenía que derramar. El castigo que la ley exigía tenía que darse. Por eso Romanos 8:32, un hermoso versículo, hermanos, que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Se trata de la justicia y tiene que ser aplicada. Viene el Hijo, pero es tu Hijo, aunque sea mi Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo. Esa palabra no escatimó quiere decir no lo perdonó, no lo indultó. Como diciendo, bueno, hay que aplicar la ley. Ah, es mi hijo. No, entonces vamos a hacer. No, hermanos. No escatimó ni a su propio hijo. Aquí está, hermanos. Tuvo que castigar lo que se requería. El pecado tiene que ser castigado. Y si no, nosotros, nuestro propiciatorio, Cristo. Estos son temas apartes, hermanos. Simplemente lo estamos aquí mencionando como parte de lo que Cristo estaba realizando en la cruz, en este caso con nuestro tema muerte de cruz. Por eso leímos en Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue castigado para que nosotros no fuéramos castigados. Ya él recibió el castigo. Nosotros ya no tenemos que ser castigados por nuestros pecados. Somos disciplinados por nuestros pecados en ese sentido. Pero castigados en sí, Cristo ya fue castigado por nuestros pecados. Y lo maravilloso no solamente es por nuestros pecados pasados, no pecados presentes y pecados aún futuros. La ira de Dios Padre cayó sobre él para que no cayera sobre nosotros. Porque sobre nosotros debió caer. Nosotros éramos los pecadores.
Sin embargo, vino el Hijo y voluntariamente se entregó. ¿Y se entregó por quiénes? Por impíos, por malvados, pecadores que éramos. Cristo con su muerte en la cruz estaba cubriendo a los pecadores y recibiendo la ira de Dios por nosotros. En quinto lugar, el ministerio de Cristo en la cruz fue todo un éxito. Fue todo un éxito, hermanos. Ahí lo veían agonizando. Ahí lo veían sufriendo. Pero, hermanos, fue un éxito. Fue un éxito. Porque Cristo en la cruz estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53:12. Porque la profecía de Isaías 53:12 dice esa parte. Y fue contado con los pecadores. Esa es la profecía de Isaías 53:12. Y fue contado con los pecadores. Ahí estaba en la cruz y al lado de él, ¿quiénes estaban? Los dos ladrones. Los dos ladrones, los dos pecadores, ahí estaban a su lado. En las últimas horas de su ministerio, seguía cumpliendo su ministerio tal como lo estaba cumpliendo o lo cumplió durante su vida, antes de subir a la cruz. Porque ¿con quiénes se juntaba? Con pecadores, con publicanos y pecadores, de tal modo que hasta lo criticaban. En Lucas 15:2, cuando decían esto, decían, este pecador recibe y come con ellos. Este es amigo de publicanos y pecadores. Hermanos, en las últimas horas de su ministerio, en la cruz del Calvario, ¿con quiénes estaba? Con pecadores. Y cumpliendo su ministerio exitosamente. ¿Por qué decimos exitosamente? Porque decimos que está cumpliendo su ministerio en la cruz exitosamente, porque en Lucas 19:10 él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y a quién fue a salvar hasta la cruz del Calvario? Fue a salvar a una de sus ovejas. Porque recordemos que uno de los ladrones fue convertido. A unas horas de su muerte, estando en la cruz, seguía buscando y salvando al perdido. Fue en la cruz para poner su vida por una de sus ovejas perdidas. En la cruz encontraría y salvaría a una de sus ovejas perdidas. El ladrón en la cruz. En la cruz Cristo encontraría una de sus ovejas que creería en él, porque aquí tenemos la historia, ya sabemos la historia, Lucas 23, del versículo 40 al 42, encontramos ahí a los dos ladrones, pero encontramos a uno siendo convertido y encontramos el éxito del ministerio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando vemos que le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso sino salvación? ¿Qué significa sino éxito estando en la cruz cumpliendo su ministerio hasta las últimas horas de su vida exitosamente? Porque aquí le promete a este malvado pecador criminal, hoy estarás conmigo en el paraíso. Azotado, agonizando en la cruz, exitosamente arrebata un alma del infierno y le asegura que estaría con él en el paraíso. Qué maravilla, hermanos. Qué ministerio tan exitoso. Tanto durante su vida como estando ya en la cruz del Calvario agonizando. Desde la cruz agonizante y a punto de morir, le promete el paraíso al ladrón. Un ladrón en el paraíso celestial podrá cumplir su promesa, el que no pudo salvarse a sí mismo, el que no pudo descender de la cruz y estaba ahí crucificado,
sí, cumpliría su promesa. Porque con esa muerte en la cruz ganaría un lugar para el ladrón en el paraíso. Porque es por la obra de Cristo que obtenemos la salvación. Esta promesa es una garantía de que Cristo estaba muriendo por el ladrón, porque con su muerte ganó el paraíso para él. Esto es salvación eficaz y segura. Cuando dijo en la cruz, consumado es. Juan 19:30. Consumado es. Su ministerio terrenal había terminado. Parecía que murió sin lograr nada y murió aparentemente sin nada. Pero no sabemos, hermanos. Es decir, mucha gente no sabe que estaba llevando a una multitud a la gloria. Que estaba llevando a una multitud a la gloria, hermanos. Aparentemente muere ahí, solo, desamparado. Por eso Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El consumado es, no es un grito como de desesperación y ya como que no logró nada, no. Es un grito de victoria. Es un grito de triunfo. Por eso Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese consumado es un grito de satisfacción. Consumado es. Es decir, se ha hecho todo completamente para la salvación del pecador. Consumado todo en relación a Dios y en relación al pecador. Porque recordemos que lo que él estaba ofreciendo, eso era un pago para que el juez pueda absolver a aquellos malvados, criminales y pecadores. Son palabras que declaran el éxito perfecto de su ministerio redentor. Porque consumado es, significa la deuda del pecado ha sido pagada en su totalidad. La justicia de la ley quedó satisfecha. El castigo de nuestra paz fue sobre él. En la cruz Cristo obtuvo redención completa, total y para siempre. En la cruz consumó una vez y para siempre la redención. Y por eso ya entregó el Espíritu. Porque el decir consumado es, entonces entregó el Espíritu. Una vez que hubo cumplido lo que se requería en relación al Dios Padre para la salvación del pecador, Jesús entregó voluntariamente el Espíritu. Murió por su propia voluntad, porque dice, entregó el Espíritu. Nadie me la quita. Yo la doy. Ya no había nada más para hacer corporalmente en la tierra para la salvación. Ya no había más razón para seguir viviendo. Todo lo relacionado para la salvación del alma ya se había terminado. Ya había obedecido perfectamente todo lo que el Padre había mandado que hiciera a favor del pecador. Ya había cumplido todo lo que se necesitaba para reconciliar al pecador con Dios. Él cumplió la parte final de su ministerio terrenal en una dura cruz, todo golpeado, agonizando, y así entregó el Espíritu. La crucifixión de Cristo fue un acto terriblemente humillante, pero fue un acto que llevó a Cristo a la victoria. Nos trajo gran salvación. Nos trajo una gran y maravillosa salvación. Entonces terminamos, hermanos, con esto. En la cruz, muerte de cruz. En la cruz, la redención está terminada. Las demandas de la ley están cumplidas. Cristo pagó totalmente el precio del rescate. La obra de Cristo en la cruz es suficiente. Que el ladrón en la cruz en las últimas horas no necesitaba hacer penitencia, no necesitaba hacer algún rito religioso para completar su salvación. La obra de Cristo
fue completa y perfecta. La obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente, que no se necesita añadirle alguna obra de parte del hombre para hacerla efectiva. El mejor ejemplo es el ladrón salvado en la cruz. El ladrón en la cruz, después de su muerte, no necesitó pasar por algún purgatorio para terminar de purificar sus pecados, ya que la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fue suficiente para purificar sus pecados. Después de la muerte del ladrón en la cruz, no necesitó de rezos, de misas, para asegurar la salvación de su alma. Ya estaba en el paraíso, porque le dijeron, hoy estarás conmigo en el paraíso. La obra de Cristo en la cruz del Calvario no solo es suficiente, sino también es eficiente para salvar a cualquier pecador ahora y en la hora de su muerte. Porque después de la muerte, de nada valdrán los rezos, de nada valdrán las misas a favor del difunto. Es ahora. La vida perfecta y la obra perfecta en la cruz del Calvario son suficientes para salvar al pecador que cree en Él. Que cree en Él. Es decir, solamente con creer. Solamente con creer. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés levantó la serpiente en el desierto y el que miró fue sanado. El Hijo del Hombre fue levantado en el monte Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo con los ojos de la fe y serás salvo. Solo con mirar. Aquellos solamente miraron y fueron sanados. Y hace la comparación. Como Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tu paz verdadera en relación a Dios la vas a encontrar solo en Cristo. Solo por la fe en Cristo. Y el que tiene fe no solamente dice que es justificado, sino garantiza no vendrá condenación. No se perderá, no será condenado. Maravillosa vida y obra de Cristo para nuestra salvación. Démosle gloria, démosle honra. Por esa razón, digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él nos redimió de nuestros pecados. A Él sea la gloria.